Hola. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Bien. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Hola, muy buenas tardes. Ay, muchas gracias. Gracias, Aira. Gracias. Muy bien, hola, muy buenas tardes. Yo soy Marianela Cuautla Hernández. Soy la directora de Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad, AC. Y nuestra asociación tiene el gusto del día de hoy compartir con ustedes el curso Niñez en los Procesos Legales. Eh, este va a ser un curso breve, pero la intención es que hagamos una serie de charlas dando este seguimiento desde la visión psicológica y legal, mínimo una vez a la semana, y que al final del curso ustedes, si deciden obtener una constancia de participación, pues puedan solicitar para que se las podamos dar de tal manera que a final de año tengamos como 120 horas de clase activa que estuvimos tomando en estos cursos gratuitos que entran dentro de nuestro proyecto que se denomina De la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica es un proyecto que hemos trabajado en nuestra asociación que reconoce todo el trabajo que hacemos en las escuelas, todo el conocimiento que obtenemos en las escuelas, tanto jurídico como psicológico como social. Y nosotras, desde todos los años de experiencia que tenemos en la creación de instituciones, en la creación de espacios de atención, en la creación de modelos de atención, queremos compartir con ustedes pues esta parte práctica, ¿no? Que podamos profesionalizarnos desde lo práctico para la aplicación inmediata. Decían las abuelas, más vale solo que mal acompañado. De cada 2 matrimonios que se llevan a cabo en la Ciudad de México y en el área metropolitana, uno de ellos termina en divorcio. De cada 10 relaciones, ya sea de concubinato o de amaciato, 7 de ellas terminan en separación. Estas relaciones que terminan en separación, las 7 de ellas en su mayoría tienen hijas e hijos. Y necesitamos reconocer cuál es el impacto que tiene a nivel psíquico estas separaciones, pero también a nivel legal, qué es lo que sucede, cómo impacta en los juicios, pero también desde la práctica, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer para que los procesos sean benéficos para nuestras y nuestros consultantes. Entonces, bueno, iniciemos con esta charla, con este curso. Les doy la bienvenida a todas y todos. Les reitero, van a ser pláticas constantes. Una vez por semana vamos a tener una charla, los jueves a las 6 de la tarde. Y tendría que ser en este mismo tenor, ¿no? De la teoría a la práctica. Entonces vamos a iniciar con cuál es el impacto en el ámbito psicológico de la niñez, las separaciones. En primer lugar, el divorcio, ¿no? Que es más contundente, la separación. La Asociación Psicoanalítica Internacional y también algunas asociaciones, tanto como la americana como la inglesa, nos apoyan en este sentido
con unas tablas que nos dicen cuál es el impacto que va teniendo este tipo de problemas legales en la niñez y lo dividen por edades, ¿no? ¿Cuál es el mayor impacto que tiene a nivel emocional de las niñas y los niños? Pues es a partir de los 5 años, que ya tienen mayor manejo de conocimiento de la situación que se está viviendo. Pero ¿cuál sería el top 10 del daño que se ocasiona? ¿Cuál es esa emoción que tanto la niñez como la adolescencia, niñas y niños, sienten? Bueno, en primer lugar es el desconcierto, también la incertidumbre. Esa es la palabra clave que nos manejan todas estas instancias. De pronto estamos en familia, estamos juntos, pero alguien tiene que salir o nos vamos todos, o sea, decide la mamá irse y llevarse a los niños, ¿no? A las niñas. Entonces, es el desconcierto, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién es el responsable? Seguido del enojo. Entonces, en psicoterapia tenemos que atender tanto a la madre como al padre, como a la niñez y verificar cuál es el impacto que está teniendo. Recordemos que cada caso es diferente. La vía regia para el bienestar de la niñez, obvio, es el bienestar de la adultez. Necesitamos trabajar con las personas adultas. Esta niñez tiene mucho coraje, pero también mucho desconcierto, mucho enojo. Este enojo es para todo mundo y se va a desarrollar de diferentes maneras. Nos dicen estas asociaciones que muchas de las niñas y los niños en etapas tempranas lo que hacen es tener regresiones, ¿no? Enuresis, y bueno, empiezan de nuevo, ya no hablan bien, ya tienen problemas con otros y otras niñas, con personas adultas también, y manifiestan su enojo de diferentes maneras. En algunos casos ya nos están reportando algunas instancias de atención que hay niños que incluso golpean a sus padres, ¿no? Si ya tengo un poco más de fuerza física, pues ya mi enojo sí ya lo expreso y ya maltrato, ya golpeo. Necesitamos trabajar desde este enojo, también la incertidumbre, pero les reitero, lo que nos está fallando mucho es como la atención integral. Si yo recibo una pareja que trae un conflicto legal y quiere un divorcio, tendría que canalizarle para el espacio psicoterapéutico para ambas partes y también para la niñez. Y dependiendo de las edades y también de los problemas, porque si tenemos un niño que trae un problema de retraso, pues puede ser que se exacerbe más, pero también aquí entra otro componente, como nos dicen estas asociaciones internacionales, nos dicen el descuido. O sea, las personas adultas también traen toda esta carga emocional y obvio no pueden responder a las demandas de la niñez. Entonces se genera un caos, se genera un malestar generalizado y dependiendo de la resiliencia de cada una de las personas, obvio, van a tener una respuesta. Pero un daño, por supuesto, que se va a dar. Hay ocasiones que también tenemos que diferenciar cuando ya viene de un proceso de malestar constante, ¿no? De problemas familiares que ya venían teniendo actos de violencia, de reconciliación, y esto obvio genera también confusión. Hay muchas entrevistas de niños que dicen mejor que se separen, ¿no? Y yo he tenido consultantes que dicen, mi hija me dice, ya mejor sepárate, mamá, o sea, ya no quiero que estés con él, o ay papá, ya divórciate, porque de plano esto no está funcionando, ¿no? Entonces, una adecuada intervención, tal como nos dice la OMS, que tiene que ser de manera integral, tendríamos que apostarle al apoyo psicoterapéutico de ambas partes y de la niñez. ¿Cómo opera a nivel institucional? A nivel institucional, incluso si las usuarias van al DIF,
no les canalizan al apoyo terapéutico, las canalizan al área de asesoría jurídica. En asesoría jurídica les piden sus documentos, hacen las demandas y vámonos al proceso. En la mayoría de los casos, las personas que están en los procesos ni siquiera conocen cómo es el proceso en sí, cuáles son las etapas. Hay ocasiones que incluso dentro de la asesoría inhiben que las personas puedan actuar en esos procesos, porque llego a la asesoría, ya sea en la Defensoría de Oficio o en el DIF, y les dicen, a ver, pero van a llamar a sus hijos, y les van a meter proceso, y si hay algún problema, los van a mandar al DIF, ¿no? Y bueno, todo el mundo cree que el DIF tiene así las casas donde van a atender a la niñez y dice, no, me lo van a quitar, va a ser una situación de peligro, y deciden las personas no seguir con procesos legales. Y esto es respuesta de que no hemos introyectado el modelo que la Organización Mundial de la Salud y a nivel internacional nos mandatan, la atención integral. En México tenemos la norma oficial mexicana 046, que también nos obliga a la atención integral. Tanto el Código Civil como el Código Penal también dicen atención integral, pero eso que dice la ley no se ha incorporado en el día a día, no lo hemos introyectado. Entonces, dejamos de lado sin la atención a esta niñez que tiene estos sentimientos de enojo, estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de confusión, no saben qué va a pasar. Y estos sentimientos, obvio, pueden generar también problemas en los mismos procesos legales. Con la adolescencia es un poco más complicado porque, obvio, se junta la etapa de la adolescencia con estos problemas externos, ¿no? O de familia, y obvio se hace más grande. Incluso hay una compatibilidad en muchos de los casos en donde se inicia el uso de consumo de drogas o enervantes por escapar de esta realidad. Entonces, cuando tenemos conocimiento de un problema de esta índole familiar, pues tendríamos que apostarle al tratamiento psicoterapéutico junto con el legal. Cuando ya traemos una familia que trae todo un proceso de malestar, de violencia, de maltrato, que el círculo de la violencia es la constante en esa familia, pudiéramos pensar que ya hay ya se acostumbraron, decían las abuelas, ¿no? Ya saben que va a pasar eso. Pero pues no es así, porque incluso pareciera ser que ya tantas veces hubo conflicto que desafortunadamente pues decimos ya no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un proceso? Obvio, si estos sentimientos, estas emociones de la niñez, por supuesto que aparecen. Y nos dice la Asociación Americana, ¿saben qué? Necesitamos reconocer que no hay una intervención psicoterapéutica de la niñez, ¿no? ¿Cómo se dan el tratamiento de intervención de la niñez en los procesos legales? Cuando les dimos la invitación, decíamos procesos legales en el ámbito familiar, pues tenemos la acción de alimentos. ¿Qué pasa con la acción de alimentos? Los alimentos es un concepto jurídico que involucra varios componentes, que es habitación, es decir, casa, todo lo que tiene que ver con los gastos de casa, ¿no? Eso va a estar dentro del rubro de habitación. Comida, desayuno, comida, cena, lunch. Vestido, que es ropa interior, ropa exterior, productos para el cuidado personal. Asistencia médica, todo lo que tenga que ver con servicios médicos. Educación y esparcimiento. Esta sexta se incorporó
hace como 10 años al Código Civil, y en la práctica ya desde antes ya lo contemplábamos, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que la niñez tiene derecho a jugar, tiene derecho a este esparcimiento. Entonces, ¿cómo participa la niñez en estos procesos? Por ejemplo, yo he visto juicios de alimentos en los cuales presentan así muchísimos tickets, ¿no? Y dice, bueno, me gasto en promedio 30,000 pesos, ¿no? Y tenemos tickets del SAMS y tenemos tickets de estas empresas con W, ¿no? O la Horrera, etcétera, ¿no? Entonces vemos los tickets y los tickets dicen cigarros, dicen cerveza, dicen toallas sanitarias y son puros niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen los jueces? Bueno, los jueces hacen lo que las partes les dicen, lo que los abogados y abogadas les dicen, ¿no? Fíjate en esto. Entonces, cuando decimos, bueno, los tickets dicen que se compran cigarros, que se compran cervezas, que se compran toallas sanitarias y son puros niños, entonces, y la mamá trabaja, entonces, ¿por qué ese gasto está incorporado, ¿no? Entonces así puede llegar a ser que no se vean tantos gastos. Entonces en ocasiones los jueces en la minoría, pero los jueces lo que hacen, juezas y jueces, es, a ver, niñas, vengan, ¿no? Entonces se hace una entrevista a las niñas y los niños dependiendo de sus edades, más en las y los adolescentes, y a partir de los 6, 7 años, ¿no? Hay niños que de 5, 4 ya dicen todo, ¿no? Pero la mayoría como de 6 años. Si son menores de 12 años, casi siempre se pide un asistente de menor. El asistente de menor es una figura que nació en el Código Civil de la Ciudad de México en el año 2008, y nace el asistente menor como una instancia de acompañamiento para los procesos judiciales de la niñez. Depende del DIF de la Ciudad de México, y estos profesionales hacen eso, asisten a las y los menores en las audiencias. El problema que tenemos en los juicios es que muchas veces no llega él o la asistente de menor, entonces se lleva a la audiencia así. En algunas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia lo que decide es, también cito a personal del área de psicología del tribunal, pero hay veces que tampoco va el personal, entonces se lleva a cabo. ¿Cuál es la participación de estos menores en estos juicios de alimentos o de estos adolescentes? Pues es saber cómo es su calidad de vida, ¿no? Cómo es su dinámica social. Y ahí mucha gente dice, vamos a preparar a las niñas, vamos a preparar a los niños, y todo sale a la luz, ¿no? A veces es mejor ni decirles que digan, porque sale contraproducente, porque se ponen nerviosos o nerviosas y de plano no saben qué decir. Entonces es mucho mejor dejar que sea libre, pues, ¿no? Muchas veces decimos, no es que se vea cuánto gasto. Yo las y los invito a que hagan un análisis de cuánto gastan, y van a ver que se van a dar cuenta que gastan más de lo que creían, ¿no? Así muchísimo más. ¿Por qué? Porque en realidad el gasto, el día a día, el gasto hormiga es muy grande, ¿no? Entonces, la mayoría no tiene esa precaución de llevar bien sus finanzas. Dice, ay, me fui al Oxxo con 200 pesos y regresé con 30 pesos porque, ay, cómprame un Kinder Sorpresa, cómprame un Yakult, ay, me compras unas papas, ay, ándale, ay, mira, ya no sirve mi cable para el teléfono, me lo compras. Total que tus 200 pesos se hicieron nada, ¿no? Y nada, lo iba a cambiar y resulta que traigo 10 pesos. Entonces, ese problema que tenemos de que no llevamos las finanzas, cuando estamos en un juicio decimos, pero es que no gasto tanto, entonces, ¿por qué no te alcanza, no? Y ahí es donde debemos hacer este ejercicio
de a ver cuánto gasto en habitación, ¿no? Habitación es la casa. También los productos de cuidado de la limpieza del hogar. La Convención de los Derechos del Niño dice que la niñez tiene derecho a vivir en un espacio limpio, en un espacio sano. Y para eso necesitamos un montón de cloro, pino, y todo lo que necesiten para esta limpieza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actuación de esta niñez? Casi en los juicios de alimentos no es difícil que la autoridad llame a la niñez, es muy difícil. Pero si llegase a hacerlo, lo hacen las condiciones que les comento, y es como para investigar cuál es su calidad de vida. Entonces, si las y los abogados tenemos la precaución de enseñar la calidad de vida que tiene la niñez, estamos ahorrándole a las partes que la niñez sea citada a proceso de alimentos. Entonces aquí la recomendación es que sí tengamos la posibilidad de demostrar la calidad de vida, ¿no? Y los psicoterapeutas, cuando den la intervención de personas que estén en un juicio de alimentos, pues sería conveniente que sí les hiciéramos hincapié en ello. Oye, mira, ve apartando tus gastos de todo lo que gastes de habitación, de comida, de vestido, que vestido incluye ropa interior, ropa exterior y productos del cuidado personal, porque mucha gente no pone la crema. Ahorita con gel nos gastamos un montón, pero el gel también nos está perjudicando la piel y necesitamos una crema específica. Hay niños que tienen neurodermatitis o tienen neurodermatitis solar y requieren de pomadas especiales. Yo tuve unas clientas que les decía, a ver, ¿cuánto gastas de crema? No, ni me diga, de crema necesitamos una que se llama tal y tiene esto, y bueno, eran al mes 600 pesos de cremas, ¿no? Entonces, si yo estoy en psicoterapia es, a ver, tú necesitas, si vas a demandar alimentos, sí demostrar tus gastos de habitación, comida, vestido, asistencia médica, educación y esparcimiento. Todos esos mínimo de 3 meses, aunque hay jueces que a mí me han pedido de 2 años, y bueno, obvio, es terrible. Pero si a eso acompañamos la calidad de vida. A ver, cuando salimos a comer, podemos ir a los tacos, pero también nos podemos ir al pozole, o nos podemos ir a ese restaurante que te llevas casi media quincena, ¿no? O sea, ¿qué calidad de vida? ¿Qué ropa se viste? ¿Dónde se vive? ¿A qué escuela va? ¿No? Si demostramos todo eso en el proceso, es casi imposible que citen a la niñez para un juicio de alimentos, porque ya está ahí incorporado. Si los llegan a citar, les reitero, es porque tal vez necesitemos ver a qué escuela van, porque no me dijeron bien a qué escuela iba, ¿no? O quiero ver a los chamacos para ver si es cierto que están también vestidos, ¿no? Que son totalmente palacio, ¿no? Pero es muy difícil si yo tuve la precaución de cumplir con esto que nos pide la ley, ¿no? Habitación, comida, vestido, asistencia médica, educación y esparcimiento. Demostrar esos gastos y, por ejemplo, en educación los gastos de papelería. Ahorita ya sabemos que no están ni yendo a la escuela, pero ¿qué tal? Tienen que hacer impresiones, tienen que escanear, necesitamos una buena cuenta de internet, y ese ya entra dentro del rubro de educación. Entonces, en los juicios de alimentos, si se tiene esa precaución de demostrar la calidad de vida, no nos van a citar a la niñez. Entonces, aunque nos digan, no, y si los llaman, despreocúpense, en alimentos no los van a citar. ¿Dónde sí los pueden citar? En los otros 3 acciones que tenemos, que les compartimos en la descripción de este curso. El siguiente sería guarda y custodia. ¿Por qué van a citar a la niñez? Porque necesitamos saber cuál es la opinión de la niñez.
el código, todos los códigos civiles nos dan margen de edad y nos dicen que las niñas y los niños tiene prioridad para la guarda y custodia, que se traduce en vivir con las niñas y niños, tiene prioridad la madre. En la mayoría de ellos, hasta los 12 años, se contempla que sea la madre. En el caso del Código del Estado de México dice que a partir de los 15 años las y los menores deciden, ¿no? Ahí sí, porque el juez quiere saber cuál es la opinión de las niñas y los niños. Pero ¿qué pasa en el día a día? En el día a día, la mamá y el papá, las partes en conflicto, lo que hacen es empezar a cuestionar a la niñez y eso les genera otros sentimientos. Incluso hay progenitores que les generan sentimientos de angustia porque pareciera ser que son que están cometiendo actos de descalificación, ¿no? Que eso tiene que ver con los adultos, ¿no? Es que tú no quieres vivir conmigo, entonces eres desleal, ¿no? Yo he tenido clientas que dicen, ay, es que este chamaco es un traidor porque ahora está con el papá y antes ni lo quería y ahora lo quiere un montón. Pues sí, pero es que antes estaban juntos. De estar juntos ahorita ya no van a estar juntos. Si para la gente adulta nos es difícil aceptar una separación, imagínense a la niñez. Es difícil para hombres, mujeres, pero para la niñez es más. Yo tenía mi casa, mi recámara, y ahorita me voy a la casa de mi abuela, donde viven 1000 personas y donde todo el mundo dice que es su casa y que soy la arrimada. Yo podía ver la tele a la hora que quisiera, podía jugar videojuegos y ahora ya no puedo hacer nada de eso, ¿no? Entonces, se complica, pero en el caso de custodia, es más complejo, porque las partes, ambos quieren quedarse con las hijas y los hijos. La custodia se traduce en vivir con las niñas y los niños. El concepto legal es guarda y custodia, y es así, guardar y custodiar, ¿no? Vigilar. Y entonces, ¿cómo son los juicios de guarda y custodia? El juicio de guarda y custodia lo interpone casi siempre la parte que quiere quedarse con las hijas y los hijos. O también hay un juicio donde quieren que se haga un cambio de guarda y custodia, o hay otro juicio donde se está peleando la custodia porque el papá se llevó a las hijas e hijos, no los quiere regresar y la madre pelea que les devuelvan a sus hijas e hijos, ¿no? Lo ideal sería llegar a acuerdos, pero no podemos tener estas habilidades de comunicación y de resolución no violenta de conflictos si socialmente no nos las han enseñado. Incluso las y los profesionales del derecho tampoco tenemos materias de comunicación o resolución no violenta de conflictos, ¿no? Que dicen, vives el conflicto. Entonces, no propiciamos el diálogo, no propiciamos el convenio hasta que ya estamos en la etapa de convenio. En los juicios de guarda y custodia, ¿qué es lo más importante? Se dice que los códigos civiles que dicen que quien tiene prioridad es la madre para tener la guarda y custodia, es una ley sexista. Y efectivamente, sí es una ley sexista porque el tener la capacidad de cuidar o proteger a la niñez no tiene que ver con mi sexo, tiene que ver con precisamente estas habilidades, esta crianza positiva. Incluso en el Código Civil se tuvo que poner estas obligaciones de crianza, porque precisamente cuando se empezó a respetar la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, bueno, que es la Convención de los Derechos del Niño, en realidad el nombre correcto, que en México se traduce en la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños. Cuando se empezó a respetar esta Convención de los Derechos del Niño y su obligación de escucharlos en los procesos en los que son parte,
¿cómo se tradujo en el día a día, en la sociedad? ¿Cómo se tradujo para las y los profesionales del derecho, para las y los jueces, para la gente de juzgado? ¿Cómo se tradujo para los padres, para las madres? Se tradujo en un competir para ver quién se ganaba, ahora sí que la anuencia de la niña y el niño, para que fuera y le dijera al juez, me quiero ir con melón o con sandía o con la vieja del otro día, ¿no? Entonces, en eso se tradujo y seguimos en ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se bombardea a la niñez desde con quién te quieres ir, verdad que están mejor conmigo, verdad que están mejor así, se les empieza a dar, se les empieza a malcriar, a consentir, a complacer, empieza a haber complacencias que no le hacen bien a la niñez. Entonces, en el Código Civil hay algo que se llama las obligaciones de crianza. Las obligaciones de crianza tienen que ver con poner límites de crianza a la niñez. ¿Por qué? Porque les digo que se convirtió en la guerra de a ver quién te trata mejor para que tú vayas y le digas al juez, me quiero ir con mi papá. Y en los primeros casos, la niñez decía, me quiero ir con mi papá. Y decía eso porque, pues, las mamás, que eran quienes vivían generalmente con ellos, o con la niñez, les ponían límites. Haz la tarea, báñate, solo vas a jugar tus horas, tienes que leer, etcétera, etcétera. Y los padres, cuando tenían el régimen de convivencia, pues les compraban que el pollo, que la pizza, que las alas, que el helado, que pásate todo el día y toda la noche en la plataforma, en el videojuego, ni te bañes, no haces tarea, era la pachanga, ¿no? Entonces, la niñez llegaba a los juzgados y decían, no, me quiero ir con papá, así, literal, decían, me voy con mi padre, ¿no? Y hubo muchos casos al inicio en los que sí, las y los jueces decían que se vaya con el papá, porque estoy respetando la decisión de la niña y el niño, y porque la Convención de los Derechos del Niño me obliga a respetar su decisión. Esto fue uno de los motivos también por los que se instrumentó esta figura de el o asistente de menores, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿desde dónde estaban hablando la niñez? ¿No? ¿Qué le estaba motivando? Pues que no había límites. Entonces, ¿cómo se reaccionó? Pues pidiendo estas técnicas de crianza, en donde tienes que velar porque tus hijas e hijos tengan hábitos de limpieza, de buena alimentación, ¿no? No comían verduras con el papá y con la mamá sí, odia las verduras, ¿no? Entonces, debe de tener también horarios para hacer ejercicio físico, porque se la pasaban en los videojuegos todo el día. Debe de tener límites, ¿no? Debe de haber, en esta crianza, desde lo afectivo, debe de haber límites, y también estas obligaciones de autolimpieza, autocuidado, de buena alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, se fue ampliando a que la ley contuviera estas obligaciones de crianza, porque para competir, para ver si se iba con melón o con sandía, pues la niñez quedaba en el centro, ¿no? Más allá de buscar estas habilidades de comunicación, estas habilidades de resolución pacífica de conflicto, era atizar más, ¿no? No, ahora se van a venir conmigo. Y era, ¿por qué le tengo que dar tanto dinero si 2 días se viene conmigo, ¿no? Porque no está articulado los alimentos, la calidad de vida, lo que realmente se gasta con el vivir con las y los menores, ¿no? Entonces, hola, se nos cortó el video, espero que la gente se pueda conectar. Se nos cortó el video, espero que la gente se pueda volver a conectar a voy a tener la precaución de ya mejor el evento publicitarlo y hacerlo vía
eh, Zoom para que no se nos corte y no estemos, solo sea nuestra alternativa el streaming, ¿no? Muy bien, seguimos con lo que estábamos platicando. Entonces, en guarda y custodia, el tema es con quién van a vivir la niñez, ¿no? Quien no vive con la niñez tiene derecho a un régimen de visitas y convivencia. ¿Cuál es el régimen de visitas y convivencia que la mayoría de los jueces determina? Es una semana con el padre, una semana con la madre, otra semana con el padre, otra semana con la madre, es decir, cada 15 días, porque reconociéndose que ambas partes tienen que trabajar y necesitan como el fin de semana para poder tener esta convivencia con esta niñez. Sí, se cortó el video. Hola, estamos aquí retomando. Les prometo que para las siguientes les voy a poner el Zoom para que no estemos sufriendo con esto. Espero que se vuelva a conectar la mayoría y que no nos vuelva a sacar. Entonces, bueno, en el tema de guarda y custodia, quien no vive con la niñez tiene derecho a un régimen de visitas y convivencias. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que trabajar con nuestras consultantes y también con la niñez? No se trata de decidir con melón o con sandía. O sea, es el padre y la madre. Necesitamos reconocer que ambas partes decidimos procrear con esa persona, ¿no? Eso es muy importante. Porque yo he tenido consultantes que dicen, ay, ese chango es, porque le dice chango al hijo, ese chango es un traidor porque se quiere ir con su papá y yo lo tuve y lo cuidé y lo crié y ahora que ya está grande ya quiere estar con él. Si el hijo o la hija quieren estar con uno de los progenitores, también se vale, porque ambos son sus progenitores. Entonces sí necesitamos trabajar con nuestras y nuestros consultantes en ese sentido. Que puede ser la peor pareja, ¿no? La peor pareja. Pero como padre poder hacer la separación de como padre o como madre cómo es. Entonces, y también le reitero, propiciar estas habilidades de comunicación, estas habilidades de resolución no violenta de conflicto y poder entender que la niñez pues tiene una etapa muy pequeña en la que van a depender de ese padre y de esa madre, ¿no? Necesitamos hacer que esta etapa breve sea linda, pues buscar el bienestar de esa niñez. Casi siempre, ¿cómo se traduce en los juicios? Se traduce en un quién gana, ¿no? Yo quiero ganar, yo quiero que se quede conmigo. A lo mejor voy y se los dejo a mis tías o a mis amigas porque yo trabajo todo el día. Si tiene al padre que sí les puede cuidar, ¿por qué no aceptar? Entonces, no, porque me engañó y es un perro maldito desgraciado, o me puso el cuerno y es una perra maldita desgraciada, ¿no? Sí tener que hacer esa diferencia, tanto como abogadas como terapeutas, y sí trabajar la diferencia entre lo que significa ser pareja y lo que significa ser madre o padre. En estos juicios sí hay todo un interrogatorio, ¿no? Al principio las y los jueces sí decían, ¿con quién te quieres ir? ¿No? O sea, pero se les dieron un montón de capacitaciones de cómo le dice eso a un niño, a una niña, y aparte, estando el padre y la madre ahí, ni modo que diga, ay no, con mi mamá no me cae gordo, ay no, mi papá me cae gordo, no, ¿verdad? Por supuesto que no... que no van a decir eso, aunque lo quisieran decir. Y tenemos ocasiones en las que sí hay violencia muy severa, psicológica, psicoemocional, contra la niñez, y se les dice, a ver, tú vas y le vas a decir que te quieres ir conmigo, porque tu padre es un maldito, ¿no? Es un perro maldito, desgraciado, infiel. Yo estuve
ya ven que en los juzgados, pues ahí estamos todos, y en una audiencia hace muchos años, la niña dice, es que es un impúdico mi padre. Era una niña de 4 años. Es impúdico mi padre, ¿no? Y ella así como, yo así dije, se oía hasta afuera de que la niña dijo, es un... Muy bien, también está en el Facebook Live y en el Zoom, ¿no? Esperemos que ya no nos haga groserías, ¿no? Hola, Isa hermosa. Ya mejor lo voy a hacer por el Zoom, pero bueno, ya aprendí que en el Facebook se corta todo. Muy bien, vamos a continuar, ya con esto ya me rompió todo la programación, pero ya también está en el Facebook Live. Métete en el Facebook Live a ver si está, si se ve, ¿no? Ok. Bueno, muy bien, como les estaba diciendo, en materia de guarda y custodia, generalmente los jueces lo que hacían era preguntar directamente con quién te quieres ir. Y a la fecha sí se entrevista más, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué te gustaría más ir con tu papá? No, es que mi papá es bien chido, me compra Kentucky, me compra pizza, comemos alitas, me da a probar cerveza. Con él no tengo que bañarme, no tengo que hacer la tarea. Y obvio, te percatas como autoridad que no hay límites con ese padre, ¿no? Y que en realidad lo que quiere la niñez es eso, esa complacencia que está teniendo el padre. Eh, mm, lo más recomendable para estos procesos de custodia es que tanto las abogadas, las personas del área legal como del área psicológica, tengan la precaución de no influir, ¿no? O sea, al final del día, quien la niñez va a decidir con quién irse, ¿no? La niñez va a decidir con quién irse y no tanto por lo que diga una de las partes, porque nos puede decir, sí, me voy a ir contigo, ¿no? Pero al final eh, va a decidir qué hacer, ¿no? Va a decidir eh, con quién se va a ir, con quién va a vivir, con quién va a irse, ¿no? Yo he llevado juicios en donde le digo a la madre, es que ya su hijo dijo que se va con el papá, entonces mejor llega a un arreglo y que se vaya, ¿no? Y en todos los casos, o sea, ahí sí no me ha tocado a ver algo diferente, la niñez regresa, ¿no? Los hijos regresan de, ay, no, es que mi papá es bien cochino y la verdad es que no se puede con él, no, 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 está horrible estar ahí porque nunca hay sopa, nunca hay comida caliente, siempre comemos lo mismo, ya estoy harto de las alas, entonces terminan pidiéndole a la madre, acéptame de regreso, ¿no? Y lo que se hace ahí es un cambio de custodia, se llega a un arreglo también. Hay ocasiones que la madre ya tiene la custodia y la niña o el niño dice, me quiero ir con papá un tiempo y lo que más les recomendamos es deje que se vaya, no hacen convenio, sino mejor que se vaya y ya después, antes de hacer un proceso, pues mejor que se quede ahí con el papá y ya después ya usted decide, ¿no? Si hace el cambio o no de custodia, pero antes de que se haga legal, pues que se haga el proceso así, como desde el acuerdo mutuo, ¿no? Entonces, sí se recomienda eso, pero bueno, ¿cuál es la situación
de resolver la custodia es quién vive, con quién van a vivir las niñas y los niños, y trabajar de acuerdo a las edades. Casi entre más edades deciden irse con el progenitor hombre, ¿no? Los de menos edades casi siempre deciden irse con la madre. Sin embargo, sí hay ocasiones que llegan a un acuerdo y dicen, ¿sabes qué? A mí no me alcanza con lo que voy a ganar, entonces quédate con ellos. Sería muy importante trabajar eso con las y los consultantes, de reconocer que, bueno, tienen que salir del hogar, tienen que a veces empezar de cero. Entonces quizá las niñas y los niños podrían estar mejor con quien se queda en el hogar conyugal, ¿no? Porque aparte el impacto de la separación no es tan grande, debido a que siguen estando en su misma casa, en su misma habitación, en su mismo espacio, y eso fortalece a la niñez, ¿no? Entonces, esa sería como una de las recomendaciones que en la práctica ha funcionado mejor, ¿no? Ahora, también en cuanto a la guarda y custodia, les digo, de preferencia no aleccionar a la niñez. Ellos saben con quién van a quedar, y al final en los juzgados se ve cuando la niñez está aleccionada y no habla bien ni de la mamá ni del padre, ¿no? Eh, la participación en este juicio de las niñas, los niños, las y los adolescentes es muy importante, porque sí se toma en cuenta lo que ellas y ellos deciden. Las autoridades sí toman en cuenta cuál es su decisión, y también se analiza desde dónde están hablando. Les reitero, tienen que cumplir con estas técnicas de crianza, ¿no? De que coman sano, de que hagan ejercicio, de que hagan tarea, de que tengan hábitos de limpieza, ¿no? Había un niño en un juzgado que decía, ay, es que mi mamá es bien mala porque me tolla así bien feo el cuello. Y decía la mamá, pues es que te vas una semana no te bañas, entonces llegas bien cochino, entonces te tengo que bañar, ¿no? Entonces sí, se toma en cuenta todo eso, pero de preferencia no hablarlo, ¿no? Sí tratar de llegar a estos acuerdos. El derecho a vivir con la niñez es del padre y la madre, no es para que yo me los lleve y se los deje a mi tía. Eso no. Si el padre puede cuidarlos, que los cuide, ¿no? Es la corresponsabilidad en la vida familiar también. El otro juicio que también tenemos de participación de niñas y niños es el de patria potestad. La patria potestad es el derecho que tenemos sobre las hijas e hijos, el conjunto de deberes que se tienen sobre las hijas e hijos menores de 18 años. Y ese lo tiene la madre y el padre, que aparezcan en el atestado de registro civil, en su acta de nacimiento. Porque yo he tenido asuntos donde el señor se lleva a la niña, ¿no? En Cuautitlán, Izcalli me pasó. Y fue y les dijo a la policía, se llevó a mi hija. ¿Quién es? Pues es su papá de la niña. No, pues no puede hacer nada porque es el papá de la niña. Fue al DIF y le dije, no, no podemos hacer nada porque es el papá de la niña. Tiene que pedir la asesoría jurídica para el juicio. Lleva el acta de nacimiento al DIF, hacen la demanda de custodia, de solicitud de custodia, y de pronto alguien, ¿no? Dice, oye, pero no está el nombre del padre, ¿no? Ay, es que yo ya hice la demanda, pero no es su padre legalmente. Es su padre biológico, sí, pero si no está en el atestado de registro civil, es un extraño. Él tendrá que hacer su juicio de reconocimiento de hijo, si quiere hacerlo, o la madre, ¿no? Pero si se lo lleva, es un extraño y es secuestro y es un delito, y tendrían que haber ido por el menor y tendrían que haberlo metido a la cárcel, ¿no? Por eso les digo, la patria potestad es el conjunto de obligaciones, derechos que se tienen sobre las hijas e hijos menores de 18 años, pero que estén en el acta del registro civil, ¿no? Que ahí diga madre, padre.
En este juicio, como se pierden todos los derechos, sí se cita a comparecer a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes. Aquí, este juicio es muy complejo porque como quien pierde la patria potestad, pierde todos los derechos, ya no les representa, ya no puede convivir con las niñas y los niños, sí tiene que seguir con sus obligaciones alimentarias, pero pierde los derechos de convivencia, de representación jurídica, de usufructo, de administración de sus bienes, de poder vivir, de poder convivir con ellos. En estos casos sí se toma mucho en cuenta la participación de las y los menores. Y muchas y muchos jueces lo que están haciendo es que decretan la pérdida de patria potestad, pero invocando la Convención de los Derechos del Niño, dan un régimen de visita supervisado para el padre o la madre que los pierde. Pero muchos y muchas jueces no lo dan. Y también ahorita lo que están haciendo es enviando a grupos de psicoterapia. Pero ¿qué pasa si yo perdí ya la patria potestad de mis hijas e hijos? La pierdo y si me mandan a psicoterapia, eso no significa que el juez diga, ya fue a la psicoterapia, ya puede estar. No, tengo que volver a tramitar un juicio para solicitar recuperar esa patria potestad, ¿no? Aquí es muy importante el dicho de las y los menores. Aide tiene razón. ¿En qué situaciones se pierde? Solo se pierde por dos motivos. Uno, por no dar alimentos. Pero que quede muy claro que no se dieron alimentos, que yo haya demandado alimentos y que haya debidamente terminado el juicio y se haya demostrado que no cumplió con la obligación alimentaria. Y dos, por actos de violencia en contra de las y los menores. Ahí mucho ojo, porque tiene que ser en contra de las y los menores. Y que sí haya habido un procedimiento anterior, ¿no? Que demuestre que hubo la violencia. Si yo llego a un juicio de pérdida de patria potestad alegando la violencia, es muy difícil que lo gane, solo que tenga muchas pruebas. Por ejemplo, que le fracturó la mano en algún momento, que lo tiró por las escaleras y tiene ahí la huella de la tiradera de las escaleras, la tirada de las escaleras, más todo lo médico. Y hay casos en los que hay violencia física, psicológica, económica, pero también hay el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Entonces, en esos dos casos es en los que se da a perder la patria potestad, ¿no? Es un juicio complicado, es un juicio difícil y ahorita casi en todos los estados es un juicio oral, ¿no? Y se escucha a las partes, pero les reitero, si se pierden todos los derechos, no los pueden ver, pero las obligaciones persisten. Tienen la obligación de dar alimentos, tienen la obligación de cumplir con esa obligación alimentaria, digamos, ¿no? Aquí se toma mucho en cuenta lo que dice la niñez. Por ejemplo, yo he visto juicios, también he llevado juicios donde las niñas dicen, el novio de mi mamá nos pega, el novio de mi mamá nos ha tocado, el novio de mi mamá nos ha invitado droga, ¿no? Nos dijo que tomáramos alcohol, ¿no? Y cualquiera podría decir, bueno, es el novio de la mamá, no es la mamá. Sí, pero estando bajo el cuidado de la madre, hay esta participación del novio, entonces incluso puede haber abuso sexual, violencia, etcétera. Y los jueces y las jueces consideran que ese es un acto de violencia por el abandono, por el descuido. Igual la novia de mi papá me pega, ¿no? La novia de mi papá, por ejemplo, hubo un caso donde la novia del señor se los lleva a una tienda comercial y en la tienda comercial se le pierden los niños, ¿no? Entonces dice,
el Señor no los está cuidando, los está cuidando una tercera, no hubo abandono y aparte se perdieron los niños, o sea, los encontró después de como media hora y porque todo el mundo cerraron la plaza y los niños estaban en esos lugares de jueguitos de niños, ahí se fueron a meter. Eh, pero sí, mucha gente cuestionaba, ¿no? Decía el abogado de este señor, pero es que fue una vez, solo se le perdió una vez, le pudo pasar a la madre, le pudo pasar al padre. Sí, pero consideraron que era una situación de riesgo, ¿no? Y esto se sumó también con que el señor dejó de dar alimentos, con que ya no depositaba lo mismo, porque pues es que tengo una novia, ya vivo con ella, ya no me alcanza. Entonces se juntó y pudimos acreditar que no estaba cumpliendo con la obligación alimentaria y aparte había una cuestión de violencia traducida por este descuido, ¿no? Y aparte estaba documentado por la plaza porque se cerró la plaza, fue una plaza que está al sur de la ciudad, ahí que hace esquina con periférico, imagínense ese monstruo de plaza cerrado, obvio que hubo toda una noticia grande al respecto, ¿no? Entonces, aquí sí se escucha mucho a la niñez y lo que decían las niñas es de, no nos gusta su novia, como que luego nos jala, como que luego nos dice, cuando él está es buena onda, pero cuando él no está, nos mira feo, se burla de nosotras, nos ha dicho pobres niñas, tu mamá está bien fea, cuando veas a tu mamá le dices que es cierto, yo soy más bonita, ¿no? Entonces, claro que esto es violencia, ¿no? Si bien no era el padre, pero el padre bajo el cuidado de él estaban sucediendo estos actos de violencia. Eh, sí requirieron de apoyo terapéutico a esta niñez, porque obvio estaban expuestos a una situación donde la pareja sí les estaba maltratando, ¿no? Entonces eso puede ser tanto para la pareja, el padre como la madre. Y aunque no es directo, sí hay una cuestión de abandono, entonces sí se puede considerar violencia. Y bueno, el último proceso en el cual participa la niña es el divorcio, ¿no? Pues la separación definitiva de las partes, que ya les decía yo los datos estadísticos, de cada 2 matrimonios que se llevan a cabo, uno termina en divorcio, ¿no? El trámite de divorcio, anteriormente había divorcio voluntario, divorcio necesario y había unas causales de divorcio. Una de las causales de divorcio era precisamente el abandono del hogar. Hasta la fecha, hay mucha gente que dice, ay, es que el abandono del hogar, me van a acusar de abandono del hogar, etcétera. En el tema de divorcio, el impacto psicoemocional que tiene la niñez es muy fuerte, ¿no? Porque obvio ya es una separación definitiva, hay cambio de casa, hay una situación en donde las partes, pues sí, mm, han, han tenido que mover toda su día a día, ¿no? La niñez termina no teniendo un espacio propio, en la mayoría de los casos cambian de residencia, su calidad de vida cambia y por supuesto que las convivencias, los eventos familiares, las escuelas cambian y todo eso ocasiona que las y los menores tengan una situación de enojo, de desesperanza, de tristeza, de melancolía, también de culpa, porque muchas veces creen que como no se pudo ser el hijo o la hija perfecta, pues también creen que ellas y ellos tuvieron responsabilidad en este proceso. Y pues tendríamos que apostar desde lo psicológico
a generar estas técnicas de comunicación, de resolución no violenta de conflicto y hacer estos ejercicios que ya en esos talleres que hace muchos años hacíamos de hasta que la muerte del amor nos separe, de cómo poder terminar una relación igual que como la empezamos, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado en muchos casos, muchos juicios, que están las partes sentadas, ¿no? Y estamos las y los abogados, y le preguntan, la señora, ¿no? Y el señor contesta, bueno, la señora o la señora, bueno, el señor o Javier Arturo, ¿no? O Guadalupe, ¿no? Y yo lo que digo, oiga, y cuando ustedes empezaron a hacer novios, así se decían, y todos voltean a verme así como de... Y me ha pasado que... ay, permítame. Ya. Me ha pasado que se sorprende incluso la gente del juzgado. Y ha habido secretarias de acuerdos o juezas y jueces en juicios orales que dice, tiene razón, a ver, ¿cómo le decía a usted cómo se llama? Le dice la señora, la mamá de mis hijos, pero ¿cómo se llama? No, pues Liliana, ¿no? ¿Y cómo le decía a usted cuando eran novios? O le decía a la señora, ¿no? Eh, no, pues Lili, ¿no? Pues es que con el mismo respeto tendrían que hablarse, ¿no? Y tenemos que ir educando a las autoridades para que también vean esto, para que las autoridades también propicien esta comunicación, porque no es la señora, no es la gorda, no es el flaco, no es el tipo ¿no? El padre de mis hijos. Es una persona con la que tuvimos una relación que incluso procreamos, tuvimos hijos, hijas en común. Entonces, en el divorcio, la participación de las hijas y los hijos, con el divorcio encausado, ya no es como era antes. Y aquí es bien importante que lo comprendamos. Ya no se les cita para el divorcio. El divorcio se da con que solo una de las partes lo pida. Ya no llaman a las hijas y los hijos. Tenemos un montón de gente atorada porque no quiere que llamen a sus hijos y por eso no se divorcia. Ya con el divorcio encausado no los llaman, ya no participan en los juicios de divorcio. Y eso es muy importante que lo comprendamos, porque la gente a nivel procesos ya no participan las niñas, pero en el imaginario social la gente cree que sí todavía. Y eso propicia que mucha gente no se divorcie y sigan agarrados del chongo y no resuelvan su situación y no resuelvan nada. Y toda la vida sigan sin resolver nada, ¿no? El impacto del divorcio es psicoemocional, social, no legal. El divorcio incausado es solo entre las partes. Si una de las partes no quiere, de todas formas se lleva el proceso y al final se da el divorcio. Ya para el tema de custodia, alimentos, los juzgados propician que haya convenio. Si no hay convenio, tendrá que hacerse el juicio aparte y aplicará todo lo que ya dijimos. Pero para el divorcio no hay implicaciones legales, son implicaciones psicoemocionales. El rompimiento, la ruptura, el cambio de domicilio, el cambio de escuela, el cambio de la vida, porque antes vivían los dos juntos con las hijas, los hijos en tal colonia, tenían una dinámica familiar, dinámica que se rompe, que se pierde. Entonces, en materia de divorcios, tendríamos que apostar a trabajar toda esta inseguridades, todas estas emociones de incertidumbre que tiene la niñez. Tendríamos que trabajar ello. Le reitero, en la parte legal, paradójicamente, el juicio que más impacto tenía en la niñez con el divorcio encausado desapareció, ¿no? Si tienen algunas preguntas que hacer,
podríamos resolver algunas de las dudas y vamos a tener estas clases constantes. Ya las voy a estar publicitando en Facebook Live, en estos eventos, pero voy a tener la precaución de mejor hacerlo desde nuestra cuenta de Zoom para que se puedan meter al Zoom y quien quiera al Facebook Live también. ¿Tenemos en el Facebook Live alguna pregunta? No. ¿No? Muy bien. Muy bien, compañeras, compañeros. ¿Aquí habrá alguna pregunta en la plataforma Zoom? Muy bien. Voy a poner en el grupo de la teoría a la práctica, les voy a dejar ahí unos cuentos, o sea, unos archivos que traen cuentos para niñez de padres que se divorcian, ¿no? También unos links de algunos videos que son de YouTube, ¿no? De también cómo poder explicar el divorcio a las niñas y a los niños. Y el libro de cuentos también trae ahí unas historias que están dirigidas para adolescentes, ¿no? El impacto en los adolescentes también puede generar otras cosas como el uso de sustancias, ¿no? También un impacto como depresión. Entonces, sí necesitamos como dar esta atención integral. Yo creo como en una hora más o menos ya les subo los cuentos a la página de la teoría a la práctica de la asociación para que los puedan tener. Y la semana que entra, pues vamos a tener otra de estas charlas que sería la niñez y los procesos de abuso y hostigamiento sexual, el impacto psicológico y los procesos jurídicos en estos temas de abuso y hostigamiento sexual. Les esperamos en nuestra siguiente clase. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Para quien se quiera inscribir, todavía tenemos lugares para el curso de TC Rochas, que va a empezar el día sábado. Todavía tenemos beca y para quien quiera inscribirse, está abierto todavía para el sábado. En una hora más o menos les subo los archivos al grupo de la teoría a la práctica de ACIESA para que puedan descargar los libros. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.